En un mundo en constante evolución y avance, es necesario activar un radar económico, para aprender, conversar y acercarnos mucho más a los especialistas de la economía. Radar Económico, desde este momento por Identidad Radio Cultural. Radar Económico. Buenas tardes, Ecuador, y el mundo que nos escucha a través de Identidad Radio Cultural. Bienvenidos a Radar Económico, tu guía al día. El espacio donde analizamos la economía sin complicaciones, pero con profundidad, donde los datos se convierten en decisiones y donde las tendencias de hoy explican las oportunidades del mañana. Soy Viviana Rodríguez, su anfitriona del día de hoy, y les invito a un nuevo miércoles lleno de análisis, tendencias y conocimientos. Acompáñanos mientras exploramos los misterios y las oportunidades que nos presenta el mundo de la economía. Este espacio llega a ustedes como un esfuerzo académico y educativo por parte del Colegio de Economistas de Tungurahua e Identidad Radio Cultural. Comenzamos. Esto es Radar Económico, tu guía al día. Los protagonistas del desarrollo económico. A continuación, conocimiento importante para aprender a manejar y conocer la economía. Radar Económico. Nuestra aula económica en Identidad Radio Cultural ya está abierta. Radar Económico. Hoy tenemos un programa especial. No vamos a hablar solo de cifras ni de mercados internacionales. Hoy vamos a hablar de algo más profundo, con unas preguntas que siempre nos hacemos cotidianamente. ¿Qué es realmente la economía? ¿Por qué es tan importante para la vida cotidiana? ¿Y cómo puede estar verdaderamente al servicio de la comunidad? Porque la economía no es solo teoría. Es empleo, planificación, producción, decisiones públicas, pero sobre todo es bienestar social. En el presente segmento analizaremos los fundamentos conceptuales y prácticos de la economía, el cual la importancia y de la economía sobre la vida cotidiana de las personas. El día de hoy nos acompañan los economistas Sebastián Amaluiza, vicepresidente del Colegio de Economistas de Tungurahua. Bienvenido. Muchas gracias, Villa, por la invitación. Es un placer estar aquí en Identidad Radio Cultural y hablar un poco respecto al tema de la economía, que siempre es importante, cómo conecta la economía con la comunidad y cómo se puede emplear los conceptos que siempre escuchamos en la radio, en la televisión, en nuestro diario vivir. Es un gusto que nos puedas acompañar el día de hoy, economista André. También nos acompaña la economista Caterine Rodríguez, secretaria del gremio profesional. Bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, Vivi, estimados colegas. Es para mí un gusto estar aquí y compartir este espacio de información con ustedes y poderles ayudar con el conocimiento básico. Es un gusto poder contar con ustedes. Para comenzar, André, coméntanos. ¿Estamos hablando solo de dinero o de algo más amplio? Bueno, Vivi, cuando hablamos de economía, la economía es en sí un mundo muy amplio en el tema de la economía. No solo son números, cifras, estadísticas, dinero como tal, sino más allá de eso, la economía son personas. Siempre la economía está ligada a la sociedad, a la producción, al empleo, a la pobreza. Es una ciencia que estudia en sí toda la realidad social de un país. El dinero como tal en sí es una herramienta. Es una mercancía de intercambio de bienes y servicios, de tiempo, que nos permite a nosotros, como mencionaba, intercambiar nuestro tiempo tal vez de trabajo por productos, pero no solamente la economía como tal es dinero, sino, como digo, es mucho más allá de eso. Son personas, son realidades distintas. La economía de Ambato es distinta a la economía
de Quito, mucho más allá de eso, la economía de los países difiere respecto a las características propias de un país, a la cultura, al tipo de sociedad, entonces va mucho más allá del dinero. Mediante tu experiencia, tu experticia, coméntanos, André, ¿por qué tú acabas de respondernos una pregunta muy importante y tomas un punto, algo que nos gustaría conocer? ¿Por qué tú la economía no la tomas como una ciencia social, sino también o solo una ciencia o una disciplina financiera? Va más allá de lo financiero, como decía, más allá del dinero, que digamos desde el tema financiero, el tema de un presupuesto, el tema de un balance, de tal vez calcular los ingresos y gastos de una familia, en una empresa, o mucho más allá de eso, de un Estado. Es una ciencia social porque la sociedad como tal es el núcleo de la economía. Siempre ha habido un debate que dice que la economía es una ciencia falsa, porque tal vez no tiene fórmulas o leyes naturales como la física, como la química, pero es una ciencia social porque, como se digo, se basa en el estudio de la sociedad, y si no existiera sociedad no existiría economía. Sin personas no existe la economía, sin trabajo, sin producción, sin empleo, sin interacción social no puede existir la economía como tal. Es muy importante lo que nos acabas de mencionar, economista André. Economista Caterine, coméntenos, conocemos la palabra economía o los términos de economía, finanzas, contabilidad. Coméntenos las diferencias de estos tres términos. Claro, con gusto. La economía se trata exclusivamente en el análisis que se hace en la parte de los recursos de una sociedad. Como las finanzas se maneja en cambio en la parte de enfocarse al dinero y del momento de maximizar los recursos y minimizar los riesgos que existen. En la parte de la contabilidad es una ciencia en la que se basa exclusivamente en el registro de la información financiera que tiene una institución o una empresa o un hogar. Ante lo mencionado, ¿cómo influye la economía en la toma de decisiones del Estado? La influencia que tiene la economía en el Estado es de una manera directa, porque el Estado necesita siempre un análisis económico para definir presupuestos, priorizar la inversión pública, diseñar políticas sociales y evaluar el impacto que tiene. Entonces, al momento de hablar de todo eso, quisiera poner un ejemplo de que al momento que se va a construir una obra, digámoslo así, siempre debemos tomar en cuenta una evaluación económica para determinar si lo que se va a realizar va a tener una generación de beneficios sociales, como también saber si es que el análisis económico es el adecuado para el momento de la inversión y poder realizar la obra, digámoslo así. Ingresemos a algo un poco más profundo. Vámonos al ámbito respecto a la economía y la vida cotidiana. Economista Caterine, ¿cómo considera usted que está presente la economía en las decisiones diarias de una familia? Está presente porque en el momento de realizar una compra, digámoslo así, siempre tenemos que tomar en cuenta cuánto es nuestro ingreso y cuánto se va a gastar, cuánto se va a invertir, digámoslo así. Entonces todo eso se analiza al momento de realizar algo en una compra, digámoslo así, en una decisión económica que digamos que es una decisión económica muy frecuente, porque cuando tú vas a comprar tú analizas siempre de que en verdad puedo comprar en ese lugar o es que necesito comprar en otro, y evaluar los precios, evaluar la calidad, el material. Entonces todo eso influye en el momento de tomar una decisión, por más pequeña que sea, en la parte económica y en una situación familiar y todo eso. Así es. Bueno, también acotando a tu respuesta, mi estimada economista Caterine, recordemos que siempre es difícil adjuntar o tener ese dinerito extra y ponerlo en el ahorro. Normalmente nosotros ya es un gastito por aquí. Después de un feriado que hemos pasado largo, considero que muchos hemos gastado excesivamente, hemos consumido excesivamente. Economista André, ante este comentario, sería bueno que nosotros como personas naturales, consumidores, pequeñas empresas, industrias, tengan esa educación económica, esa educación financiera básica para poder nosotros manejar todo lo que es nuestro ingreso. Claro que sí, o sea, la economía pienso que es un concepto que tiene que ser
que tiene que ser de conocimiento público en el hecho de que todos somos agentes económicos, producimos algo, generamos empleo, participamos dentro del mercado laboral, pagamos impuestos, entonces el hecho de tener un ingreso y un gasto ya nos convierte a nosotros como ciudadanos, como empresa o mucho más como estados en agentes económicos, en personas que estamos relacionados con la economía. De aquí parte el hecho de que es necesario que las personas, como digo, a todo nivel, yo pienso que es un poco tal vez una falla del sistema educativo, tendría que desde niños empezar como que el sistema mismo a proveer herramientas, conceptos básicos como que es un ingreso, la diferencia entre un gasto y una inversión, el tema del ahorro, el tema de la escasez, conceptos que a lo largo de la vida vamos conociendo tal vez por experiencia propia, pero o quienes estamos dentro del ámbito económico también lo conocemos, pero que debería ser manejado por toda la sociedad, porque una sociedad con buenos conocimientos económicos, financieros, va a tener una buena salud financiera al final del día, un buen hogar, un hogar que ahorra, no tendrá problemas ante una emergencia, por ejemplo, de salud, un accidente. Lo mismo pasa con los estados. Cuando tenemos bastante dinero, lo que solemos hacer es tal vez derrochar mucho dinero en cosas que no son tan primordiales, pero que como tenemos exceso, digamos, de liquidez de dinero en ese entonces, tratamos de comprar lo que más podamos, pero en algún punto esto nos pasa factura. No tenemos como que un colchoncito de ahorro, un fondo de emergencia como tal, hablando de países o hablando de personas, en el hecho de poder usar esto cuando necesitemos en realidad en una emergencia o en una inversión en el largo plazo. Tal vez comprar una casa, un automóvil, la educación de los hijos o incluso un paseo, porque hay que diferenciar también el hecho de que existe el consumo en el ahora, prácticamente la inversión es un consumo pero en el futuro. Entonces lo que postergamos tal vez hoy, dejamos de utilizar tal vez taxi, vamos en bus, caminamos o no salimos a algún restaurante el fin de semana, comemos en casa, esos 5 o 20 dólares que ahorramos mensualmente se acumulan más y obviamente con ese dinero ya acumulado podríamos en el futuro invertir o bien gastar en algo un poco más útil, como digo, un bien de capital, un bien de inversión, un auto, en la propia casa o un negocio. Ante lo que nos acabas de mencionar, economista André, ¿cómo la gente, bueno, en mi caso, una persona como un radio escucha que están en estos momentos, no tiene un poco de conocimiento de las inversiones que nos acabas de mencionar? A veces es ese activo, ese de poner el dinero bajo el colchón. Ese dinero, ¿tú cómo lo ves? ¿Obsoleto o rinde algo? Entonces eso también es lo que nosotros queremos buscar con nuestros radioescuchas. ¿Cómo tú, como experto economista, André, lo ves en ese sentido para que tengan ese consejo y ese plus en esta conversación? Bueno, el hecho de ahorrar, tal vez como tú dices coloquialmente, bajo el colchón es válido, pero hay que tomar varios aspectos respecto a ese tema. Por ejemplo, primero el tema de la inseguridad. ¿Qué pasa si tal vez desgraciadamente nos roban la casa o el negocio donde tenemos este fondo? Nadie nos va a responder por este dinero. En ese caso tendría más sentido tal vez invertirlo en un banco, en una cooperativa, en un negocio como tal. Igualmente, la inflación es algo que muchos no perciben porque, bueno, a partir de la dolarización, como que la inflación a nivel nacional siempre se ha mantenido bajo el 5%. Siempre fluctúa entre el 1, 2, máximo el 3%, pero esto es algo que no lo percibimos porque no cambia mucho. Pero otras economías hermanas, países hermanos, sienten mucho el tema de la inflación. ¿Y qué pasa cuando yo tengo el dinero estancado, como tú dices, en el colchón o escondido por ahí? Vamos perdiendo valor en el tiempo. Tal vez el banco me paga un 5%, una cooperativa un 6%, pero algo es algo, estamos ganando un poquito. En cambio, si tenemos estático el dinero, en el tiempo estamos perdiendo. Si la inflación 2025 fue de 1,5%, ya estamos perdiendo esto. Entonces, por eso es importante el hecho de saber utilizar el dinero y de siempre tratar de ganar un poquito, aunque sea un poco, pero con seguridad. Tampoco dejarnos llevar un poco por el hecho de, muchas veces en redes sociales, sobre todo últimamente, se ve ofertas de inversiones que te dan el 10% mensual, 20% mensual, algo que es irreal.
Así que es. muchas veces va ligado al tema de estafas, de pirámides que a la final también afectan a la población. También esa alimentación de educación, de saber de saber dónde se invierte, de saber cómo ahorrar. Ante lo que nos mencionaste es el ámbito inflación. Economista Catherine, coméntenos cómo influye la inflación en el presupuesto familiar. Claro, la inflación influye de una manera en donde que reduce el poder adquisitivo, porque cuando los precios suben, los ingresos familiares, digámoslo así, se mantienen estables, digámoslo, porque ellos tienen que ajustarse en su forma de vida, por ejemplo, en sus consumos, en sus gastos, tienen que llegar a nivelarlo, porque es entendible de que si todo está con una inflación, con un exceso de precio, digámoslo así, el gastar no le ayuda a la familia y le genera más gasto, y su estabilidad comienza a moverse, o sea, a tener una baja, digámoslo así, porque mientras ellos más gastan, más dinero necesitan. Entonces hay que ser realistas que en estos momentos de la vida tener, digamos, que ese guardado y gastarlo en cosas innecesarias, siento que no es lo más factible, porque la mayoría de personas tienen sus guardados en las cooperativas, como decimos, en las casas y todo, pero siempre es como para una emergencia que en verdad amerite utilizar ese dinero, pero no para gastos, digamos que por lujos o por cosas, por tener en el momento, o por moda o esas situaciones así. Se ha hablado también algo muy importante, que es la palabra ahorro. El ahorro, ¿qué rol cumple en el equilibrio económico personal? El ahorro sin duda es una herramienta de estabilidad para todos, para las familias, para las empresas y para todo, porque permite enfrentar imprevistos y sobre todo planificar metas futuros, porque debemos tomar en cuenta que con el ahorro ya se puede llegar a crear metas en las que dices, chévere, tengo un ahorro significativo que eso lo voy a invertir en una obra. Entonces, si yo ocupo, como lo mencionaba anteriormente, si yo ocupo ese ahorro en algo que no es necesario, entonces ahí estoy estancando una meta o un propósito que yo tenía en cumplirlo futuramente, o quizá en el mismo tiempo, pero ya establecido para algo importante. Que es muy, muy sabio saber que ahorrar no consta de que ese dinero lo gaste por gastar. Ajá. Muy importante ello. Economista André, para terminar con esta conversatorio, esta tertulia, ¿podemos decir que una persona es economista en pequeña escala cuando administra sus recursos? Claro que sí, como mencionaba al inicio, todas las personas que estamos ya dentro de un sistema como tal laboral, pienso que somos agentes económicos, todos tenemos un ingreso, lo destinamos, como decía, al ahorro, a la inversión, al gasto, que también obviamente el consumo es una variable importante dentro de la economía. Consumir siempre es importante para la economía, pero hay que saber también a qué destinamos este consumo, el dinero que destinamos como personas, como familia, incluso como empresas, a dónde se está yendo. Ahora, todas las personas o agentes económicos tomamos decisiones, entonces la economía, dentro de uno de sus conceptos, es que estudia la toma de decisiones de los agentes con recursos limitados como el dinero o incluso el tiempo ante necesidades infinitas. ¿Por qué? Porque las necesidades de las personas, de los negocios, de los estados son infinitas. A nivel personal, una necesidad es el tema de educación, salud, de alimentación, vivienda. Una necesidad un poco más postergable podría ser un lujo, un viaje, algún producto suntuario como una televisión, un celular de último modelo. Lo mismo pasa con el tema de las empresas y de los estados. Entonces, siempre que tomamos decisiones ligadas al tema del manejo de dinero, todos somos economistas como tal, y por eso menciono nuevamente el tema de la necesidad de que todas las personas como tal debemos tener conocimiento al menos básico de la economía, de cómo manejar el dinero, de la escasez, del ahorro, de la tasa de inflación. Si queremos irnos un poco más avanzados, digamos, el tema de los mercados financieros. Muchas veces escuchamos, por ejemplo, cosas en la televisión como riesgo país.
A veces no se entiende qué significa esto, no ligamos a la realidad nuestra, pero en parte tiene mucho que ver, igual en el tema comercial con otros países, el tema del mercado laboral. Entonces todos somos agentes económicos y necesitamos tener conocimiento respecto a esto para tener una mejor economía a nivel familiar y también a nivel nacional o global como tal. Como nos ha quedado muy claro, la economía en la vida cotidiana toma un papel muy importante. También para recordar que la economía verdaderamente tiene un servicio a la comunidad. Para terminar con ello, un mensaje de despedida, economista Catherine, como secretaria del Gremio Profesional de Economistas de Tungurahua. Claro, con gusto. Primero quisiera agradecer por la entrevista y por el espacio brindado. Pues hacerles la cordial invitación a los colegas de toda la provincia de Tungurahua a formar parte del Colegio de Economistas. En el nuevo directorio se tiene muchos proyectos, muchas metas que se va a ir cumpliendo poco a poco y pues sin más que decirles, esperamos todo el apoyo de cada una de las personas que quieran integrarse y con los socios afiliados que está, pues volver a tener un colegio fuerte, unido y sobre todo que ayude a la sociedad a cumplir ciertas metas que se tienen. Gracias. Así es, muy importante saber también que en el siguiente segmento tenemos la disciplina también y todo lo que el gremio de Colegio de Economistas de Tungurahua va a ofrecer en este año 2026-2027. También agradecerte, economista Andrea Amaluisa, como vicepresidente del Colegio de Economistas de Tungurahua. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente es un placer estar aquí y poder informar a la comunidad cómo se liga la economía, que no solamente son conceptos extraños, cómo se liga como tal a la realidad propia en nuestra vida cotidiana. No se vayan, que seguimos con más de Radar Económico. Los eventos y hechos más importantes de la economía. Los analizamos en actualidad y tendencias. El Radar Económico siempre está activo. Radar Económico. En actualidad y tendencias tenemos en el ámbito comercio internacional. Ecuador y Estados Unidos firmarán un acuerdo comercial recíproco en las próximas semanas, lo que permitirá el levantamiento de la sobretasa arancelaria del 15% para el 50% de las exportaciones ecuatorianas hacia ese mercado. Colombia impuso un arancel del 30% a 20 productores ecuatorianos, lo que ha generado tensión comerciales entre los dos países. En el ámbito de la economía nacional, la economía ecuatoriana crecerá un 2,3% en el 2026, según la actualización del Banco Mundial. El gobierno busca limitar el gasto corriente de los gobiernos seleccionados a través de un proyecto de la Ley Económico Urgente. En la inversión y finanzas, el Banco del Pacífico cerró el 2025 con 206,13 millones de utilidades, un 30% más que el 2024. La Bolsa de Valores de Guayaquil y Andersen presentaron el primer informe macro bursátil del país. Los protagonistas del desarrollo económico. Radar Económico. Sus ideas, propuestas y experiencias. Radar Económico presenta Voces y Negocios por Identidad. Radar Económico. Damos continuidad a nuestro segundo segmento. En la economía, las ideas son importantes, pero las instituciones lo son aún más, porque detrás de cada análisis técnico, de cada propuesta de una política pública, de cada debate económico serio, existe un gremio que representa orientación y fortalece la profesión. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de dos profesionales que no solo representan a los economistas de nuestra provincia, sino que también impulsan la visión donde la economía está al servicio de la sociedad. Nos acompaña el presidente del Colegio de Economistas de Tungurahua, el economista Marcelo Mejía Chávez, quien lidera el trabajo académico, institucional
y estratégico del gremio de los economistas. Bienvenido, economista Marcelo. Muy buenas tardes, Vivi, qué gusto poder acompañar esta tarde y conversar un poquito acerca de lo que es el Colegio de Economistas de Tungurahua, compartir contigo, que además eres miembro, e informar a la ciudadanía aquí junto con Tati, quien va a ser también presentada, cuáles son las proyecciones que tenemos para este periodo de gobierno. Es un gusto poder contar con su presencia, economista Marcelo. También damos la bienvenida a la economista Tatiana Valencia, tesorera del Colegio de Economistas, responsable de garantizar la gestión transparente, responsable y sostenible. Bienvenida. Qué gusto, Vivi. Muy buenas tardes con todos. Reitero mi agradecimiento por habernos invitado a este espacio, por dar a conocer a la ciudadanía la gran labor y el gran peso que tenemos nosotros como parte del Colegio de Economistas de Tungurahua, ser transparentes en nuestro proceso, brindar apoyo a todos nuestros queridos compañeros y colegas. Para nosotros como Radar Económico es un gusto tenerlos con nosotros para conversar no solo sobre el rol de la economía, sino también el compromiso institucional que tiene el desarrollo de Tungurahua. Economista Marcelo, coméntenos, ¿cuál es el rol del economista en la coyuntura actual del país? Bueno, es importante y necesario mencionar que la posición del economista, sobre todo en la actualidad, tiene que atender varias aristas, ¿no? Normalmente estamos metidos e involucrados en diferentes ámbitos en los espacios públicos y privados. Y una de las cosas que en este momento más impacta y es más necesaria tener siempre presente es la ejecución y la evaluación de políticas públicas. Teniendo que reconocer que el impacto que puede tener la decisión de una política sobre la economía de una ciudad, de una provincia, del mismo país, va a marcar el rumbo que va a tener el proceso de desarrollo económico. Puede afectar positivo o negativamente, y en ese sentido es que justamente la pertinencia de un gremio, el fortalecimiento institucional de un colegio puede favorecer a que los organismos encargados de la toma de decisiones, los agentes económicos sobre los cuales o con los cuales se trabaja en el día a día, puedan tener la información necesaria para garantizar que esas decisiones que se toman sean adecuadas y también fundamentadas sobre todo en datos y en realidades concretas. Ese es uno de los roles más importantes en este momento de un economista en la sociedad, y en ese sentido como colegio nosotros estamos buscando fortalecer este tipo de ámbitos. Algo muy importante que nos acaba de mencionar el economista Marcelo es el impacto de un gremio, en este caso el Colegio de Economistas de Tungurahua, de nuestra provincia. Coméntenos, economista Tatiana, ¿cómo este impacto, qué genera a la sociedad? Bueno, como Colegio de Economistas y como economistas en sí, nosotros no solo nos limitamos a emitir criterios, ¿no? Nosotros vamos un poquito más allá del tema, generamos un impacto cuando nos ponemos al servicio de la comunidad, en el tema ético, en el tema profesional. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros emitir un criterio, nosotros estamos dando una perspectiva de la cual puede salir una coyuntura positiva o negativa, siempre y cuando considerando que no todos los economistas somos iguales. Cada economista tiene su punto de vista diferente, cada economista tiene su rama a la cual se inclina, su segmento en el que está enfocado. Entonces, en ese espacio nosotros tenemos que ser muy conscientes y muy responsables al emitir nuestro criterio, ¿no? Desde el Colegio de Economistas en sí, nosotros consideramos y vamos a tener que lograr dar asesorías técnicas en temas económicos, financieros, para fortalecer emprendimientos locales, también dar unos pronunciamientos responsables para que nos ayuden a la coyuntura de la provincia y también del país. La educación financiera también orientada a temas de familias y pequeños ingresos, que fue lo que tomaron mis anteriores compañeros, igual André y Kate, que igual son bastante importantes para una pequeña sociedad, ¿no? Porque un economista también nace de una pequeña familia. Todos en nuestra familia tenemos un mini economista, porque tiene una pequeña noción de cómo llevar sus finanzas, cómo llevar ciertos temas en ese aspecto. Algo muy importante que nos acaba de mencionar es la educación financiera, que se toma el consejo de nuestro economista André es que se debe ir desde muy pequeño, ¿no? Obviamente, pero hoy en día esto no se está tomando muy en serio, y gracias al gremio creo que se ha tomado un punto muy al favor para que todos estos temas se den a conocer. Pero también nosotros enfrentamos desafíos. ¿En qué estamos desafiándonos como economistas, mi
estimada economista Tatiana? Bueno, en la actualidad nosotros tenemos varios desafíos, entre ellos el de la transformación digital. Actualmente nosotros no simplemente cualquier persona puede irse a una red social, ver un comentario, puede irse a las IAs a ver que le den una perspectiva o algo, pero hay que ir mucho más allá con un asentamiento más básico. Entonces, la desinformación económica está en todo lado. La brecha entre la formación académica y la formación profesional es lo que realmente nosotros le estamos apostando. Nosotros somos conscientes de la gran formación que brindan las universidades ambateñas, las universidades del país y, ¿por qué no?, las universidades del mundo, ¿no? Entonces, nuestro colegio, todas las personas que forman parte de nuestro gremio son personas que están altamente capacitadas para emitir un criterio profesional, para emitir un criterio técnico y darles todo el apoyo a ellos para que puedan desempeñarse en diversos campos, porque los economistas no solamente somos guiados a una rama, tenemos economistas en el área de la banca, tenemos economistas en el área del sector productivo, economistas en el área del sector público, economistas que se dedican netamente a la investigación. Entonces, tenemos un gran campo y la brecha que estamos enfrentando es bastante grande. Sin embargo, el criterio es el que nos va a sostener siempre a todos. Ante el criterio comentado por la economista Tatiana, economista Marcelo, ¿cómo puede el colegio aportar en debates públicos? Bueno, nosotros estamos apostando principalmente a darle la palabra, la voz a nuestros colegas que hacen parte de este gremio ya desde hace varios años y aquellos también que se están integrando ahora. Una de las cosas que nosotros consideramos fundamentales es mantener siempre el debate académico a la altura, teniendo presente que existen en este momento un mar de información al que estamos sujetos, y en ese sentido, como ya lo mencionaba Tatiana, creo que es necesario que la voz de un gremio, de un colegio especializado justamente en el tema, pueda tener la relevancia necesaria justamente para poder ayudar a discriminar aquella información que nos llega con tanta rapidez y con tal magnitud que a veces es difícil discernir qué es lo correcto, qué es lo cierto, qué es lo realmente importante. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos apostando muy fuertemente para que nuestros colegas, desde cada una de sus áreas de experticia, de especialidad, puedan informar a la sociedad de una manera adecuada, de una manera abierta, de una manera totalmente crítica, para que las decisiones que se vayan tomando puedan ser realmente elaboradas en función de una realidad concreta y de datos reales que son básicamente manejados por expertos. Por eso es que nosotros, basados justamente en las diferentes áreas sobre las cuales trabajan nuestros colegas, estamos buscando darles la voz necesaria y en ese sentido pues seguir posicionando la imagen del colegio para que pueda ser un referente institucional para otras instituciones de importancia, tanto de la ciudad como de la provincia, en función de las decisiones económicas que se toman. Muy interesante lo que nos acaba de mencionar, economista Marcelo. Cuéntenos, como presidente del Colegio de Economistas de Tungurahua, ¿cuáles son los proyectos o qué proyectos están impulsando actualmente al colegio? Bueno, nosotros tomamos el colegio en una situación en la que el impacto que se ha tenido es bastante positivo, por lo que nos vemos llamados no solo a mantener ese impacto, sino a superarlo, ¿no? Entonces, el trabajo conjunto principalmente con instituciones de diferentes áreas, tanto del sector productivo, del sector privado, del sector público, de diferentes ramos, es uno de los principales trabajos que esperamos desempeñar. Estas alianzas lo que buscan es que los esfuerzos mancomunados para la toma de decisiones, para la elaboración de informes que sirvan a la ciudadanía, sean lo más fuertes y lo más bien pensados posibles. Además de eso, nosotros queremos brindar a nuestros colegas un sinnúmero de beneficios con los que ellos puedan sentirse no solo favorecidos a nivel profesional, sino también a nivel personal. Consideramos que el bienestar de los colegas economistas junto con sus familias es uno de los aspectos que más se necesita trabajar a lo largo de este periodo. Entendemos principalmente que una de las cosas que es necesaria siempre tener en cuenta es el hecho de mantener contenta a la gente, y en ese sentido garantizarnos principalmente que los colegas economistas puedan tener acceso a instituciones educativas para la gestión de posgrados, para el estudio para realizar estudios de cuarto nivel, especializaciones, tener acceso a
convenios que favorezcan su salud, tener acceso a convenios que favorezcan también el tema de ocio y dispersión. Entonces estamos trabajando fuertemente justamente con instituciones de diferentes tipos para garantizar que todos estos procesos y estos convenios lleguen a cristalizarse y con eso puedan generar los beneficios necesarios para nuestros agremiados. Y como dije, una de las cosas más importantes en ese sentido es brindarle a la sociedad la información necesaria a través del trabajo mancomunado junto con otras instituciones para que la toma de decisiones siempre sea bien pensada. Con esas palabras ya me vuelvo a inscribir en el Colegio de Economistas. Por favor, todos los economistas que nos están escuchando, economista Tatiana, coméntenos, ante lo mencionado por el presidente actual, nos habla de educación. ¿Cómo se va a vincular el colegio con las universidades y el sector público? Bueno, en nuestro plan estratégico de trabajo nosotros aclarecemos la necesidad de una articulación estratégica, de una coyuntura entre las universidades y el Colegio de Economistas. En este caso nosotros trabajaremos en cuanto a convenios académicos, convenios de economía, programas de capacitación continua y publicaciones científicas también, ¿no? Quiero hacer énfasis aquí en este aspecto en el que nosotros vamos a apostar y queremos impulsar en este año, que es la creación de la Bolsa de Empleo del Colegio de Economistas de Tungurahua. ¿Por qué? Porque como profesional, como joven, que me he desempeñado en el ámbito corporativo también, sé que es fundamental una coyuntura entre la academia y la empresa. Los jóvenes necesitan escenarios reales en donde ellos puedan demostrar sus capacidades y estoy convencida de que el Colegio de Economistas de aquí de Tungurahua puede ser un ente articulador y un ente base para que los jóvenes puedan seguir amando nuestra carrera, desempeñarse como buenos economistas como tal. ¿Qué parámetros se va a utilizar para poder hacer estas investigaciones, estos papers que ustedes nos acaban de mencionar? Bueno, los parámetros los establecen según los lineamientos de cada academia, ¿no? Nosotros tenemos que igualmente realizar ciertas alianzas con algunas revistas para que puedan ser publicadas de manera eficiente, que tengan un peso en la sociedad y que puedan ser visiblemente aceptables. También nos acaba de comentar que va a ser más accesible para todos, para los jóvenes que están saliendo de los egresados, saliendo de nuestra carrera recientemente. ¿Cómo se va a iniciar esa publicidad, ese marketing, esa atracción a nuestros economistas? Bueno, en el tema en el que nosotros me he desempeñado yo principalmente, que es en el ámbito corporativo, siempre me preguntan y me dicen, oye, Tati, dice algún chico, un economista que quiera trabajar. Entendemos que no se tiene mucha experiencia en el ámbito corporativo, sin embargo, basarnos en ese tema en el que las empresas les den cierta oportunidad a los jóvenes y puedan incluirles en sus temas laborales para que ellos puedan dar a conocer. Hay muchas personas que tienen mucho talento, hay muchas personas que son muy talentosas, pero lamentablemente por falta de experiencia, que tampoco hay una plataforma muy grande ni muy visible en cuanto a las universidades de la ciudad, no les permiten que ellos vayan directamente a trabajar. Sin embargo, en nuestras manos está ser un ente en el cual establezca lazos con ciertas empresas tungurahuenses. Tungurahua es una de las provincias que aporta en mayor cantidad al PIB nacional, ¿no? Entonces, quizás por ese aspecto nosotros podemos realizar cierto tipo de coyuntura con algunas empresas para que acepten a nuestros jóvenes talentos recién economistas. Muy importante el punto, la bolsa de empleo. Economista Marcelo, como presidente del colegio, usted conoce que también tenemos ramas como los financieros, los contadores. Entonces, ¿cómo ustedes van a manejar estos parámetros para estas personas que somos egresados a veces? O a veces también yo, en mi ejemplo palpable, yo salí de la universidad y no trabajé en mi rama. Yo no trabajé en lo que yo estudié, tuve que exigirme en otro tipo de trabajo. Por ejemplo, yo tuve que estudiar contabilidad, seguir un certificado en contabilidad para poder empezar un trabajo y luego especializarme en compras públicas. Pero ¿cómo ustedes van a manejar esta situación? Porque nuestra carrera exige mucho conocimiento, exige para que las entidades y las empresas nos adquieran, porque normalmente escogen un contador porque sabe de contabilidad, sabe de esto, pero no tiene conocimiento que un economista tiene también esas facilidades, ese conocimiento.
Bueno, es importante en ese sentido mencionar que nosotros como economistas tenemos un criterio bastante más amplio debido a nuestra propia formación, sin menospreciar obviamente la formación que tienen otros colegas en el ámbito tanto financiero como contable. Y en ese sentido nosotros lo que queremos finalmente es apostar a que ese nivel de especialización que tenemos y la posibilidad de la preparación sobre todo para la emisión de criterios a nivel económico, es decir, como ya se mencionaba previamente, ser capaces de dar un paso que va un poco más allá, sea visible. En ese sentido, pues, a veces es un poco complicado porque el rol del economista todavía no está bien posicionado, sobre todo en nuestra sociedad. Sin embargo, nosotros estamos apostando justamente a darle a entender a la sociedad tungurahüense cuál es la labor que realiza un economista. Un economista no es un financiero, un economista no es un contador, un economista va más allá porque es capaz de reunir esa información, analizarla ampliamente y ser capaz de emitir un criterio que favorezca la toma de una decisión adecuada en función de esos datos. Y en ese sentido nosotros consideramos que es sumamente importante justamente el dar a conocer cuál es el rol del economista en la sociedad. Y una de las cosas que hemos podido ir observando es que varias empresas van entendiendo que el posicionamiento y la necesidad de un economista, como analista de datos, de un economista, como científico de datos, de un economista que es capaz de manejar y tomar decisiones en función de grandes cantidades de datos, en función de la coyuntura de realidad a la que se enfrenta la sociedad, está comenzando a tomar una posición mucho más fuerte. Y por eso nosotros estamos justamente apostando a que estos convenios que vamos a realizar puedan favorecer a entender cuál es el rol del economista en la sociedad. Y en ese sentido, me permito decir, creo que con la experiencia necesaria, tanto por parte de mis compañeros como por la mía personal, el impacto que esperamos tener en la sociedad justamente busca que nosotros, el gremio como tal, los economistas, podamos ir tomando una posición adecuada y representando justamente no solo a una institución como tal, sino a una sociedad que necesita justamente cambios en función de la realidad a la que se enfrenta. Y en ese sentido, tener claridad acerca de cuál es el papel que tiene que jugar un economista para poder garantizar que la gestión de los recursos sea la más adecuada, sea óptima, es lo que nosotros estamos promoviendo en este momento. En su gestión, estimado economista Marcelo, coméntenos cuáles van a ser sus proyectos, objetivos del Colegio de Economistas de Tungurahua y cómo se planea alcanzarlos. Por supuesto que sí. Como mencionaba, creo que hay diferentes aristas sobre los que nosotros hemos planificado nuestro plan, sobre el cual deseamos trabajar y con el cual queremos ofrecerle no solo a los compañeros agremiados, sino a la sociedad en general, un conjunto no solo de beneficios, sino también de oportunidades, que creo que es lo más importante. En ese sentido, el alcance que tenemos debido a la experiencia y a la posición que ocupan varios de nuestros colegas que son parte del directorio, nos ha abierto las puertas para poder coordinar alianzas estratégicas que ya se están gestando con universidades tanto dentro como fuera de la ciudad, para que nuestros colegas puedan acceder a estudios de cuarto nivel con alta calidad. En primer lugar. En segundo lugar, está el hecho justamente de promover el conocimiento. Como Tati ya lo mencionaba y como tú también lo acotabas, Vivi, una de las cosas que nosotros esperamos es que aquellas investigaciones que se realizan desde diferentes áreas del conocimiento, fundamentadas en la economía, puedan ser de dominio público, y en ese sentido nosotros apostamos porque justamente el conocimiento sea universal, por cuanto nosotros esperamos, antes de finalizar nuestro periodo de gestión, haber realizado un congreso internacional que traiga profesionales de alta calidad, no solo para compartir los conocimientos de vanguardia, sino además para permitirnos a nosotros, que también estamos en el mundo de la investigación, compartir esos conocimientos que se van realizando día a día. Adicional a eso, y para ir cerrando un poquito este tema, está el hecho justamente de los beneficios que esperamos brindar a nuestros colegas. Y en ese sentido, como les había mencionado, tanto en el ámbito de la educación, de la salud, de la formación continua, estamos trabajando con diferentes instituciones para que en este caso el acceso a beneficios, a servicios,
a descuentos pueda ser una realidad que favorezca a nuestros agremiados y a sus familias. Y una cosa que nos parece extremadamente importante y que se ha tratado mucho a lo largo de esta tarde, brindar a aquellos jóvenes, no solo a quienes están egresando en este momento de la carrera de economía de la única universidad que aquí en la ciudad tiene esta carrera, que es la Universidad Técnica, sino a jóvenes que vienen de otras universidades y vuelven a su ciudad, la posibilidad de encontrar una plaza de empleo en un campo que esté relacionado con aquello que estudiaron. Entonces todos estos 4 puntos son aquellos sobre los cuales está construido nuestro plan estratégico y sobre el que esperamos brindarle un servicio a la sociedad. Algo muy importante que mencionó economista Marcelo es la palabra jóvenes, los jóvenes que están estudiando economía. ¿Cuál sería el mensaje que usted les haría llegar? Bueno, es curioso, creo que yo voy a tomar las palabras que suelo decir como docente, que es la profesión, es el ámbito en el que actualmente me desempeño, y creo que la forma en la que yo les motivo a los estudiantes es a que puedan abrir los ojos ante la realidad que está en este momento, avisorando un futuro que es sumamente complejo y al que tenemos que de alguna manera darle vuelta. Nosotros somos gestores de cambio. Nosotros como agentes económicos y como tomadores de decisiones, en este caso, somos aquellos que vamos a tener la obligación de guiar las decisiones que van a tomar los diferentes agentes dentro de la sociedad acerca de la coyuntura y del futuro económico de este país. Si nosotros en este caso, más adelante, por diversas circunstancias, llegamos a equivocarnos, pues no somos solamente médicos que vamos a terminar con la vida de una persona, sino que terminaremos con la vida de toda una sociedad. Y en ese sentido el riesgo es muy alto. Por eso les invito a los jóvenes a que puedan prepararse adecuadamente, a que puedan desempeñarse en aquellos ámbitos en donde se sientan cómodos al servicio de la sociedad, porque nuestra carrera es eso, un servicio que está vinculado precisamente a dar oportunidad a aquellos que no las tienen. Muy cierto, muy bonito el mensaje que nos acaba de hacer llegar economista Marcelo. Pero también algo muy importante que debemos tomar el día de hoy como tema esencial de esta conversación, de esta tertulia, es la ética profesional. Economista Tatiana, coméntenos qué papel juega en nuestra carrera y en las de carreras que tenemos también. Sí, bueno, creo que en todas las carreras, en especial en la nuestra, está bastante vinculada el tema de la ética, la cual yo considero que es el pilar fundamental. La deontología es una de las ramas en las cuales nosotros tenemos que seguirla cimentando día tras día, como colegio de economistas, como actualmente como directorio. Nuestra transparencia tiene que ser al ras de todos los principios de los cuales nos rigen, ¿no? Ya que nuestras decisiones afectan en el empleo, las inversiones, en el bienestar. En el momento en el que nosotros realizamos nuestra gestión, también tiene que ser muy transparente, clara y concisa cuando demos nuestros informes, nuestros resultados de nuestra gestión. Bueno, desde mi trayectoria te podría comentar un poquito y enlazada al Colegio de Economistas, la independencia técnica, la responsabilidad social, también la que maneja la transparencia es bastante grande. Nuestro enfoque también es formar economistas, no formar economistas, sino más bien apoyar a economistas que sean competentes, socialmente responsables y sobre todo profundamente humanos. Considero yo que al nosotros ser jóvenes, mucho se habla de eso, ¿no? Dicen, no, es que es un directorio que es un poco joven, pero pues nosotros les apostamos a eso, a que nosotros somos jóvenes y podemos liderar, pero el tema de liderar no significa que nosotros estamos desplazando, ¿no? Sino también que nosotros estamos sumando, que estamos abriendo espacios donde los conocimientos sirvan para ayudar a la gente, fortalecer los emprendimientos. Creemos que un liderazgo joven no solamente, no compite, sino más bien que construye. Nosotros buscamos unir, más no dividir, integrar, nunca desmerecer también la experiencia de aquellas personas que estuvieron ante nosotros, porque de ellos aprendemos. Y si bien es cierto, si ellos nos abren las puertas, si ellos nos abren las manos y su conocimiento, nosotros muy prestos a adquirir ese conocimiento. Hoy más que nunca, los jóvenes economistas estamos listos totalmente para asumir responsabilidades. Tenemos la actitud, tenemos la energía, tenemos la idea de participar en el debate técnico y también, ¿por qué no ser más humanos y solidarios y más cercanos a nuestra comunidad? Porque cuando a los jóvenes se nos da el tema de una oportunidad con un compromiso, nosotros simplemente tenemos que mostrar ética y resultados.
Economista Tatiana, cuéntenos cuál es la posición en la que se encuentra el Colegio de Economistas sobre temas económicos actuales y cómo se está trabajando para promover una visión económica más amplia. Bueno, cuando nosotros, te voy a hablar como el tema de tesorería, ¿no? Nosotros al asumir nuestro periodo recibimos un informe técnico el cual nos dejó el anterior personal bastante bueno. No puedo desmerecer el trabajo que han realizado anteriormente. Sin embargo, en nuestras manos está poder mejorarlo, ¿no? Nosotros queremos incluir a más personas, fortalecer los lazos en ese tema, ser más amplios. Hay varias personas que, por ejemplo, te hablo de mi generación, somos muy pocos los que estamos agremiados. Quizás puede ser por la falta de que los chicos no tuvieron mucha información, no tuvieron los lazos y las conexiones con los muchachos. Entonces, está en nuestras manos llamar el principal ingreso que podríamos decir que nosotros podemos tener como Colegio de Economistas son las nuevas afiliaciones. Entonces, he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas y con algunos colegas de economistas que están desempeñándose en el rango, también ofrecerles también los beneficios que Marcelito acabó de exponer anteriormente, y por qué no, que se sigan sumando gente no únicamente de la Universidad Técnica de Ambato, porque de ahí soy yo, orgullosamente de la UTA, y también de otras universidades de otras provincias que salieron afuera, se formaron como economistas. Quizás algunos no saben que existe el Colegio de Economistas de Tungurahua, pero que quieran incluirse y que quieran formar parte de un gremio netamente capacitado, netamente alto y con gran potencial. Es muy importante, economista Tatiana, economista Marcelo, como nuevo directorio. Ejemplos de los que estamos recientemente ingresando en este gremio es porque no teníamos realmente conocimiento. Yo tengo 31 años y de los cuales hace 3 años estoy agremiada gracias al economista Nelson Lascano, que se dio el claro ejemplo de los Juegos Interprofesionales de Tungurahua. Entonces, sería muy bueno que se acerquen a las universidades. Un claro ejemplo, no tenemos conocimiento. Y que no saber tantas cosas que tiene el colegio, poder compartir con quienes antes eran nuestros profesores y saber que ahora ya son colegas, y pues tener una estrecha amistad que a veces no se tiene. A veces alimar esas cosas, porque estar aquí no es eterno. Aquí estamos solo de paso, y qué bonito podernos llevar entre compañeros, entre colegas, y no solo de nuestra rama, sino también de otras ramas. Sería muy importante. Y bueno, para terminar con esta gran tertulia, economista Marcelo, ¿cómo fortalecer la participación ciudadana y la confianza ciudadana desde los análisis económicos? Bueno, eso es extremadamente importante, y creo que me voy a basar un poco en tanto lo que decía Tati como lo que acabas de mencionar tú. En primer lugar está el tema de la ética. Creo que uno de los aspectos fundamentales para que nosotros podamos posicionar nuestra voz siempre va a estar vinculado a la capacidad ética que nosotros manifestemos frente a la sociedad. Si nosotros como colegio, como institución, con voz ante la ciudadanía, emitimos criterios que son cuestionables, pues obviamente no vamos a tener la repercusión o el impacto que desearíamos, y más aún estaríamos generando un daño significativo a la sociedad en relación a las decisiones que se puedan tomar. Por lo tanto, nosotros trabajamos justamente desde ese componente ético, desde ese componente deontológico que nos invita a nosotros a brindar información veraz y sobre todo sostenida en el ámbito de la verdad, ¿no? En primer lugar eso. En segundo lugar, creo que es necesario que nosotros tengamos en cuenta el hecho de que el posicionamiento de una institución también se forja en la calidad de sus profesionales. Y en ese sentido, nosotros por eso es que le apostamos justamente a la formación continua, al desarrollo profesional de nuestros agremiados y, ¿por qué no?, de todos los profesionales de las ramas asociadas a las ciencias económicas y financieras de la ciudad. Invitamos en ese sentido a que conforme nosotros podamos ir generando estos espacios de diálogo, de formación, más profesionales puedan sumarse, y en este caso, pues, sobre todo aquellos profesionales jóvenes que son quienes tomarán más adelante la batuta de esta institución y
del fortalecimiento económico de la sociedad, puedan tener esa capacidad crítica para desarrollar procesos reales fundamentados no solo en información veraz, sino en un pensamiento crítico que les invite a dar un paso más allá para la toma de decisiones. Y en ese sentido, por último, lo que me resulta importante decir es que las alianzas que deben existir, tanto desde los colegios profesionales, la academia, la sociedad civil y las instituciones que la conforman, es fundamental para que justamente la información técnica que se pueda emitir tenga estos 13 pilares de articulación bastante bien fortalecidos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos capaces justamente de establecer estos vínculos de articulación, la información que vamos a obtener y sobre la que vamos a construir va a ser la más fuerte que podamos tener, la más óptima, y en tal sentido vamos a tener la capacidad justamente de ofrecer información construida adecuadamente, con un criterio técnico, con ética y sobre todo con la capacidad para que las instituciones que van a utilizar esta información tomen decisiones adecuadas en razón de que esta información que se les está proporcionando, estos informes que se les está brindando, estén sumamente bien fundamentados en el criterio profesional de nuestros compañeros y colegas asociados. Agradecemos su presencia, economista Marcelo Mejía, presidente del Colegio de Tungurahua. ¿Un mensaje de despedida? Bueno, nuevamente, como Vivi ya invitaba a todos nuestros colegas que aún no se han afiliado, sean bienvenidos. Esto es una familia que se va construyendo de a poco y les invitamos en ese sentido a que puedan unirse a este proyecto que está tratando de fortalecer los vínculos que tiene el colegio. Justamente, como ya también lo mencionaba Tati, una de las cosas más importantes que hay que recalcar es el hecho de que nosotros buscamos justamente la unión de nuestros colegas. No importa la edad, no importa el lugar de procedencia, la universidad de la que vengan, creo que todos somos iguales y en ese sentido la capacidad y el servicio al que estamos llamados creo que es lo que nos mueve. Muchísimas gracias, economista Marcelo. Para despedirnos, economista Tatiana, un mensaje de despedida. Muchísimas gracias, Vivi. Un mensaje de despedida sería para todos mis colegas economistas, seguir amando esta profesión, seguir siempre actualizándonos, capacitándonos en lo que nosotros mejor sabemos hacer. Somos muy distintos todos, sin embargo, tenemos que ser bastante respetuosos al momento de aceptar un criterio de otras personas. Un saludo muy especial a todos mis colegas y un abrazo a los que forman parte del gremio de economistas actualmente, a ti, Vivi, que tú igual formas parte. Marcelito, muchas gracias por la invitación y espero vernos pronto, ¿no? Esperemos seguir compartiendo ciertas tertulias de diversos temas. Estamos muy agradecidos de poder compartir con ustedes. No se vayan, que seguimos con más de Radar Económico. Radar Económico, su guía al día. Radar Económico. No olviden sintonizar cada semana Radar Económico, el programa que les brinda un análisis profundo y actualizado de la realidad económica del Ecuador y el mundo. Nos vemos el próximo programa con más entrevistas y análisis. Agradecemos al economista Marcelo Mejía, presidente del Colegio de Economistas de Tungurahua, por su colaboración, y al equipo que hizo posible este programa, licenciado Carlos Freire desde la Gerencia de Identidad Radio Cultural y al magíster Guillermo García en la producción. También agradezco al licenciado Paulo Alquiza por su aporte desde la cabina de emisión. Este programa es posible gracias al esfuerzo conjunto del Colegio de Economistas de Tungurahua e Identidad Radio Cultural, dos instituciones comprometidas en informar y enriquecer el conocimiento económico de nuestra comunidad. Soy Viviana Rodríguez y me despido con el compromiso de seguir compartiendo información valiosa para todos ustedes. Hasta la próxima. Nos encontramos el próximo miércoles aquí en Radar Económico, tu guía al día. El mundo sigue su curso. Y el radar económico de identidad se mantiene activo. Identidad Radio Cultural presentó Radar Económico, su guía al día. Lo mantendremos actualizado.